Bueno, el 30 de noviembre irrumpió esto del año pasado y bueno, nos agarró medio justo antes de empezar el receso, así que a nosotros nos agarraron las vacaciones, pero en el norte han estado trabajando como locos con esto. La verdad que, ¿qué pasó? Empezó a evolucionar mucho esto, todos los días uno recibe novedades y la verdad que hay novedades permanentes, digamos, así que hemos escuchado muchas opiniones a favor y en contra, eh, muchas a favor, o sea, muy entusiasmados, otros con mucho temor. Entonces, me parecía un poquito introducir con esta pregunta que muchos se hacen, que es realmente qué va a significar en general ChatGPT. En especial, bueno, vamos a hablar para la educación, pero para todo, ¿no? Para la industria, para el trabajo, para todo. Lo que queríamos básicamente remarcar, o sea, ese sería el objetivo principal, es que, como dijo Patricia, que reflexionemos un poco sobre este tema y podamos aclarar un poquito. Digamos, se escuchan muchas cosas, algunas con fundamento, otras sin fundamento. Entonces, la idea de la charla era un poquito necesitar técnicamente en qué consiste para que uno se pueda dar un poquito cuenta. No más que eso, porque, o sea, por más que nosotros somos informáticos, creo que en el fondo tampoco lo terminamos de entender completamente, porque es realmente como, medio como una magia, ¿no? Porque la verdad que es un avance muy grande, pero comprender un poquito técnicamente cómo es. Y lo otro, bueno, también mostrar lo que hay, porque por ahí algunos pueden tener una idea limitada de para qué sirve. A veces uno se queda como, bueno, yo le hago una pregunta, me da una respuesta, qué sé yo, bueno, pero la verdad es que es bastante más amplio. En el caso del salto de nuestra facultad, sí, un poquito es así, tiene un banco de preguntas, por decirlo de una manera, y responde lo que uno le pregunta y no otra cosa. Acá hay una cosa mucho más evolucionada porque hace un procesamiento bastante más profundo, entonces entender un poquito. Le pusimos ChatGPT, ¿no es cierto? Porque es lo que todos conocen, pero podemos hablar indistintamente también de los modelos generativos de lenguaje, ¿no? MGL serían los modelos generativos de lenguaje, porque hay otros, bueno, lo que intentamos también es, la verdad que la charla la habíamos pensado un poquito en general, me pareció oportuno que primero sean los profesores, con mucho fundamento, porque posiblemente, como siempre en esto, los alumnos estén un poco más avanzados que nosotros. Entonces, plantearlo esto primero a todo el cuerpo docente y la facultad, para justamente que empecemos un poco a avanzar sobre el tema. En base a eso, bueno, empecemos nosotros a experimentar y probar a ver cómo lo podemos llegar a usar. Bueno, y por último, que la parte que me toca a mí, sería un poquito dar algunos tips de cómo todas estas cosas que decimos que se pueden lograr, cómo lograrlas. Hemos dejado un poco afuera de la charla explícitamente un poco el tema de debate de lo que es la parte de la ética y todo eso. Eso lo podría hacer nuestro secretario académico. Porque la verdad que también genera, bueno, como esa pregunta de si es una oportunidad o una amenaza, también hay muchos temores. De hecho, bueno, habrán escuchado que salió una proclama de que pararan el desarrollo de la inteligencia artificial, que bueno, de forma particular pienso que nada más que una cuestión comercial que algunos se adelantaron mucho y no quieren que sigan con esa ventaja, pero la verdad que está modificando mucho, está influyendo mucho en la modo de educación, pero en la realidad, en los trabajos y en todo eso, está influyendo muchísimo. Entonces, bueno, queríamos un poquito empezar este camino y lo que sería la parte más de ética, de que si bueno, es malo o no era nuestra especialidad, nosotros somos informáticos, entonces después, bueno, sí
hemos tratado de organizar la charla de una manera de que no termine con las explicaciones, sino de dar suficiente tiempo para que podamos preguntar y responder y ver qué criterio, empecemos a hablar un poquito, qué criterio vamos a tener en la facultad. Ahora pasa al que sabe. Ahora pasa al que sabe. Hola, buenas tardes. ¿Está bien? Mi nombre es Francisco Salguero y yo le voy a hacer una pequeña introducción muy simplificada de lo que consiste la inteligencia artificial. Hay una definición, aunque muchos autores no se ponen de acuerdo con qué estamos tratando. Básicamente, lo que es la inteligencia artificial es darle capacidad para ejecutar tareas simulando la inteligencia humana. Ahí estoy marcando algunos hitos que han pasado a lo largo de la historia. La inteligencia artificial empieza más o menos en 1940, pero teorizando. No había acá máquinas. La palabra ya inteligencia artificial la define John McCarthy en 1956 aproximadamente. Ahí se empieza a hablar ya de inteligencia artificial. Y ahí hay algunos hitos que han ido ocurriendo a lo largo de la historia. He marcado los dos últimos, porque toda la tecnología actual de ChatGPT está fundada sobre todo en redes neuronales y algoritmos inspirados en la biología. Lo que se ha ido descubriendo con el paso del tiempo es que pequeñas inteligencias en forma de enjambre generan una inteligencia mucho mayor, una simbiosis mucho mayor cuando trabajan en conjunto. En este caso, estoy mostrando cómo sería una red neuronal. Sobre todo una red neuronal artificial. La red neuronal artificial se inspira en el cerebro humano, no trata de imitarlo, pero sí, al ver cómo funcionaba el cerebro, muchos científicos dijeron, bueno, tuvieron la idea de hacer algo similar. El cerebro humano es muchísimo más complejo que esto. Básicamente, ¿de qué consta una red neuronal? De un montón de nodos que están distribuidos en forma de capas, y esas capas están totalmente interconectadas entre sí. Hay algunas variaciones que dependen de la arquitectura, como se llama, que están tratando de probar los científicos actualmente, pero esa sería la más normal, una estructura dividida en capas. Ahí, en este caso, el desafío está en cómo podemos representar las cosas del mundo en forma de números. En este caso, esta red neuronal estaría representando o quiere conseguir la tarea de descubrir qué significa un escrito a mano, un escrito a un número. En este caso han escrito el número 8, y la red neuronal, ¿cómo le pasamos esa información? Codificando cada píxel o cada punto de la imagen como un número que va del 0, por ejemplo, al 255 o lo que necesitemos. Y en base a la iluminación que tiene, le daremos un número más grande, y si tiene menos iluminación, un número más pequeño. Entonces, construimos una matriz de números, y esa matriz de números pasa a través de conexiones. Cada una de esas conexiones tiene lo que se llama pesos. Esos pesos le ayudan a la red neuronal a darle importancia a algunas conexiones sobre otras. Y cuando pasa a la segunda capa, entonces ya hay un mínimo procesamiento que le da esa inteligencia que estoy hablando de enjambre. La segunda capa puede hacer lo mismo y puede pasar a n capas. En este caso es muy simplificado, pero así trabajaría. ¿Y cómo descubre la red neuronal esos pesos? Porque en realidad ese es el truco. ¿Cómo hace para saber qué número va a aplicar? Bueno, lo hacen de una forma muy fácil, en realidad. Alimenta la red neuronal con la imagen, se difunde la información por medio de las conexiones a las capas, y finalmente terminan en algunas neuronas, que son las que van a definir el resultado de alguna forma. En este caso, en la capa final debería haber 10 neuronas, que serían de 0 a 9, para definir qué dígito hemos inscrito. Y si se equivoca, lo que se hace es decirle, bueno, pesos que tienen mal los pesos de sus capas, de sus conexiones, perdón, arreglenlos. Entonces lo van difundiendo en sentido inverso.
Entonces, a medida que van preparando esos pesos, vuelven a presentarle otro ejemplo, la red neuronal se equivoca o no, y la vuelven a retroalimentar con esos indicadores. Entonces, la red neuronal, después de haber visto muchísimos ejemplos, logra generalizar. Entonces le presentamos un 8 que no hayamos escrito y la red neuronal lo va a identificar como un 8. Esa es la forma en que trabajan todas las redes neuronales actualmente. Entonces el desafío actual es codificar las cosas como números y después el algoritmo de red neuronal, hay muchísimos escritos y lo podemos usar directamente, hay librerías, hay muchísimos códigos que se pueden usar, hace todo el trabajo. Por supuesto, uno tiene que entender que hay distintas arquitecturas que favorecen en algunos casos u otras aplicaciones. ¿Cuál es el desafío de ChatGPT? Transformar las palabras a números o codificar qué significan las palabras. Entonces, lo hicieron de una forma muy inteligente. Como en Internet tenemos muchísima información en forma de texto, le vamos a proporcionar a la red neuronal las palabras. Voy a simplificar acá porque eso hay otra etapa que se llama transformarla en tokens, pero podemos verla, que es lo mismo el concepto. Le proporcionamos palabras, y cada palabra va a estar representada por un número, por ejemplo. No es exactamente así, pero sirve para el ejemplo. Entonces, a cada nodo de entrada le damos ese número. En este caso, tenemos una frase que dice: el niño corre a jugar. Pero, ¿qué hacemos para entrenar a la neuronal? Vamos a omitir una palabra, cualquiera, corre. Entonces, difundimos esa información y la red neuronal al principio nos va a dar errores. Pero lo que intentamos enseñarle es que adivine que la palabra que falta es corre. Entonces, de esa forma, después ocultamos la palabra niño, difundimos otra vez la información y la red neuronal entrenamos hasta que descubra que la palabra que falta es niño. De esa forma, la red neuronal, en base a muchísimos ejemplos, aprende que ciertas palabras están correlacionadas con otras. Entonces, todas esas neuronas que están en verde aprenden eso, aprenden qué tipo de relaciones hay entre las palabras. Eso se transforma en vectores, no vemos técnicos, pero es como que cada palabra está representada por una serie de números que están metidos ahí adentro de esas neuronas. Entonces, de esa forma, la red neuronal ha descubierto relaciones entre palabras. Con un ejemplo muy simple y sin darle ejemplo humano, porque la otra forma es que el humano esté indicándole si se equivocó o no. En este caso, podemos alimentarla con millones de datos y va a ser automático el entrenamiento. Eso es una ventaja muy grande, porque ahora las computadoras tienen mucho poder, entonces podemos estar ganando meses o poner miles de computadoras a calcular con todo el contexto de Internet. Esas neuronas verdes que mostraban ahí, en realidad aprenden a colocar las palabras en el espacio, de alguna forma. Si esos vectores los transformamos realmente en vectores, vamos a descubrir que las palabras que están más relacionadas, por ejemplo, árbol y bosque, van a estar más cerquita del espacio. Y las palabras que no tienen nada que ver, porque son como un antónimo, van a estar más alejadas. En el caso de ciudad, no tiene mucho que ver con árbol y bosque, y lo va a poner en una dirección contraria. En cambio, árbol y bosque van a estar en la misma dirección y más cercanos. Ahí de alguna forma, yo hice esta búsqueda en Google y increíblemente están así las frases. Esas son frases todas sacadas de títulos de Google. Entonces, si ven, es muy probable que si yo en una frase pongo algo, también aparezca algo. Entonces, esa es la inferencia que se queda grabada en las redes neuronales. Y eso es lo que usan luego ChatGPT. Por eso es tan importante aprender un poco cómo está calculando. En realidad es como si calculara la probabilidad. ¿Qué tan probable es que esta palabra siga esta palabra o esté junta a esta palabra? Todavía no sabe el orden. No sabe que el árbol es más importante que el bosque, o el bosque es más importante que el árbol. Solamente sabe que es muy probable que van a estar cercanas. Esta otra forma de representar eso, todos esos valores que descubrieron las neuronas se pueden representar como colores. Entonces, ahí hay una serie de palabras, si se fijan, todas las que se refieren a humanos, a gente, güey, guamantir, tienen ciertos patrones que se descubren. Por ejemplo, esa línea azul, a ver si puedo apuntarla. La roja también, en este caso han puesto agua,
y ven que es muy diferente, así nos damos cuenta rápido, pero acá, por ejemplo, toda esta línea azul tiene que ver con esas palabras. Entonces, de alguna forma, no le hemos explicado que se refiere a humanos, sin embargo, la red neuronal lo ha descubierto solo. Con todos esos ejemplos que le proporcionamos, descubrió que hay una relación. Eso es, imagínense que esto son pocos parámetros, generalmente en estos modelos de lenguaje que se llaman enormes, son 2048 parámetros, 4026 parámetros, depende del modelo. Son muchísimos parámetros, o sea, características que descubre. Acá hay otro ejemplo. Perdón. Para cada token usan esa cantidad de características. Y acá viene un poco de magia, porque es increíble porque esos vectores, si los computamos como vectores, podemos obtener resultados muy graciosos. Podemos restar palabras como si fueran vectores. Por ejemplo, a rey le restamos hombre y sumamos mujer, e increíblemente ese vector que da como resultado se va a parecer a reina. Y ahí está el ejemplo, y van a ver que ahí está la suma y se parece muchísimo. Acuérdense que no es una similitud exacta, pero es una probabilidad. Todos estos modelos son probables. Entonces, eso es increíble, ¿verdad? Que apenas eso la red neuronal sola, en base al texto que le hemos alimentado. Acá voy a mostrar un poco, hay un proyector de palabras, que esa es la dirección. Consultar después. Nos permite explorar cómo ven algunos modelos de lenguaje cualquier palabra. Estamos hablando de miles de palabras. Esa creo que tenía un vocabulario de otro que es millones. No se puede presentar un poco porque es muy denso, ¿sí, no? Voy a presentar en tiempo real esa nube. Perfecto. Esa es la nube de palabras. Vean que existe. Ahí puse rey y ahí ven todas las palabras cercanas. Así por dentro está pensando la máquina cómo relacionar las palabras. Bueno, ¿cómo finalmente ChatGPT hace las cosas? Usa esos vectores que descubrimos al principio. Ahí hay una parte de magia que se la voy a explicar ahora. Y transforma esos vectores. Ya no le alimentamos con un solo vector, le alimentamos con todos los vectores y componen la frase, los procesamos con ese segundo paso. Y finalmente fabrica un montón de vectores que es la respuesta que predice. Y digo predice porque en base a cada palabra el ChatGPT va prediciendo la salida. Por palabra, por el modelo que ha construido con todas las palabras, eso se suman de alguna forma esos vectores y fabrican un vector que se llama contexto, da un contexto a la frase. Y es esa frase, ese contexto, más lo que va a generar las palabras. Ahí, bueno, ahí las características del vector son 12.000 características tiene cada vector. Y, bueno, cuando transformamos vectores, eso se suele decir embedding, y a eso le añade una codificación posicional. Posicional significa que ahora tiene importancia, ¿no? En el anterior algoritmo no le daba importancia a errores porque lo único que quería saber cuán de cerca estaban las palabras, pero no le importaba que no tuvieran antes. Bueno, ahora sí, en serio, para darle un sentido a las frases. La parte de magia que tiene adentro de ChatGPT, que fue un paper que se hizo en el 2017, que descubrieron ellos que las palabras tienen magia, se ve así rítmica. Entonces hicieron un algoritmo que se llama algoritmo de atención, que se divide como en múltiples algoritmos, o sea, una frase sola, plantean múltiples relaciones con cada palabra y también múltiples relaciones con porciones de características. Es como si yo se inventara toda esa banda de colores que vimos en los vectores, tomar algunas bandas para comparar cómo relacionamos en esa banda de colores las palabras, en otra banda de colores y en otra banda. Y con la sumatoria de toda esa información, ChatGPT hace esa magia. Básicamente es un
modelo probabilístico, está computando la probabilidad que una palabra siga a otra en un contexto. Bueno, ahí es un poco lo que he querido expresar muy resumidamente. Bueno, cómo ChatGPT funciona. Primero, las palabras se representan con vectores, que lo vimos al principio. Se le añade una información de la posición, es muy importante porque ahora ya es importante la posición que ocupa cada palabra. El procesamiento en una red neuronal muy profunda se mantiene hasta 96 capas según el modelo. Y el mecanismo que hizo que esto se entendiera y fuera tan inteligente es el mecanismo de atención. Eso es el mecanismo fundamental, ahí está el link de Taylor también. Es bastante complejo el paper, por ahí me hice leyendo porque es muy complejo. Pero la verdad que es súper interesante. Y el modelo de esa atención de las palabras según el contexto que le da la oración. Eso sería aproximadamente cómo funciona ChatGPT. Hay muchas más cosas, pero bueno, esto creo que es bastante suficiente para entender un poco lo que está haciendo en su interior. Voy a estar paso ahora a la parte un poco más técnica y un poco más práctica. Diego. ¿Te querés? No, bueno, voy a mostrar una primera mano. Ahí, esa cantidad la cantidad de conexiones que tiene una red neuronal se llama parámetros. Eso que dice la segunda columna son en billones. Acuérdense que billones son miles de billones en inglés. O sea, son 175.000 billones de parámetros que tiene ChatGPT 3. Hay varias versiones de cada uno, pero imagínense que es una red neuronal gigantesca. Han estado meses entrenándola y bueno, con muchas máquinas. Bueno, eso era todo. Gracias. Bueno, voy a hacer un comentario. Quería hacer el comentario de que compañero de la facultad que se ha dedicado a esto, de la Universidad de San Luis, especialista en este tema y estudioso de las redes neuronales. Hace unos meses, cuando empezó esto, el médico que estaba, dice, estoy tratando de entender los transformes de esta tecnología. Entonces, la verdad, lo que quiero decir es que mucho más de esto no se puede entender, porque el mismo especialista estaba volviéndose loco para tratar de entender cómo podía generar las cosas. Así que es una gran simplificación. Vamos, a ver, fíjate. Hola, buenas tardes, ¿se me escucha? Sí. Me parece mejor que el micrófono. Fíjate si anda el cosa. Sí, yo creo que sí anda. Bueno, después de esta parte técnica que ha hablado Francisco, vamos a ver un poco qué pasa, y sobre esto, claro, es que qué pasa con el ChatGPT y el tema del ChatGPT en la educación. Si bien es un tema que está muy complicado a nivel mundial, cuestionado, acá ya estamos en ciencias económicas, ya estamos en esta charla, es decir, algo estamos haciendo. Si bien está cuestionado porque el ChatGPT ha resuelto exámenes de la Universidad de Stanford, por otro lado tenemos 100 millones de usuarios desde noviembre del 2022 a la fecha, y está vedado en China, Irán, Italia, en Corea del Norte, en Rusia. Lo tenemos, es decir, llegó y algo hay que hacer con él. Entonces, este es el tema que había puesto una filmina de Mariana. Lo aceptamos, lo rechazamos. Y una postura que vamos a tener que tomar. La inteligencia artificial nueva, como dijo del año 1945 Francisco, y nosotros la estamos usando permanentemente. Tenemos inteligencia artificial en sí, en el Google Assistant, en Amazon, en YouTube, en Netflix. Nos ofrece la película de acuerdo a la película que nosotros ya hemos visto.
la publicidad en las redes sociales, si estuvimos viendo, a mí saben lo que me ofrece la red social de Instagram, asado, imagen asado. Imagínense. Y yo miro y trato de ver otras cosas, no compro ni cartera, ni zapatos, ni todo, pero me sigue creciendo imágenes de asado. Es lo único que recibo. La inteligencia artificial está en el Facebook, en el reconocimiento de imágenes. Es decir, si nosotros ponemos, nos van a encontrar quiénes son los amigos que salen en la foto. El mismo Google Fotos también nos toma con reconocimiento de imágenes y nos dice si esta persona es parecida a esta, si es o no es. Me pasa a mí, yo tuve hijos mellizos y cuando eran bebés eran muy parecidos. Entonces me sigue preguntando si es uno o si es otro en esas imágenes. ¿Qué más tenemos? Dragon es un reconocedor de voz. Esta aplicación trabaja con inteligencia artificial en los videos. El traductor de Google. El correo electrónico spam va reconociendo la inteligencia artificial. Si yo le digo que si este correo es spam, entonces lo encuentra por los vectores, encuentra si el otro correo también es un correo no deseado. Esta es la parte de la medicina, el Google Health y el Google Health Mind. Me comentaba Antonio más temprano que estaba leyendo un artículo sobre Estados Unidos, que es más el porcentaje de personas que asisten a la inteligencia artificial en vez de ir al médico. Así es, Antonio, ¿qué porcentaje? 70-30. 70 que no va al médico. 70%. Bien. Acá puse qué van a hacer nuestros estudiantes y no qué pueden hacer nuestros estudiantes. Porque los estudiantes ya lo están haciendo. Lo están haciendo y lo van a hacer. Le van a hacer una pregunta para hacer un debate. Es decir, van a simular un debate porque después tienen que ir a una clase donde saben que van a tener que debatir. Entonces van a ensayar preguntas y respuestas con la inteligencia artificial jugando con eso. Van a hacer preguntas para que le den un comentario o le van a poner el texto y sobre ese texto van a pedir que le den un comentario. Pueden pedir que le den para distintas edades. De ahí que tenés 8 años, entonces yo les pido que me dé la explicación de algo para un niño de 8 años. Entonces eso es lo que me responde. O para un adulto. O podemos pedir para estudiantes. Yo ya lo estoy usando. Doy clase en secundaria, en primer año de secundaria, y doy clase acá en primer y en segundo año. Entonces, las clases las estoy preparando de acuerdo a las edades. Para hacer un trabajo práctico. Mapas mentales. Yo le puedo dar toda la estructura y directamente me manda el código para hacer el mapa mental. Vamos a compartir la presentación. Vamos a hacerle para leer todo el código para hacer un mapa mental. Va a corregir, va a resumir, va a reescribir un texto que yo tengo, que me lo pasó mi compañero, porque él ya hizo el trabajo práctico primero, me pasó el texto. Entonces, como pasó el texto, yo tengo que mentirle al profesor, voy a meter el texto de ChatGPT y a que lo reescriba. Bien, al estilo. Exacto. Claro, al estilo. Para un estudiante de tal edad, extraer palabras claves de un texto es distinto de hacer el resumen, por supuesto. Todo esto lo están haciendo los estudiantes. ¿Qué podemos hacer los profesores? Y acá nos puse imágenes a propósito. Y lo puse a modo de viñetas, para que tomemos como un tipo de recetas. Son algunas de las cosas que se nos ocurre que podemos hacer. Primero que nada, aprovechar de decir que nos reduzca la carga de trabajo. Le podemos pedir que le prepare el contenido para una clase. Vieron que preparar clases nos cuesta y tenemos que pensar en las clases. Entonces, pedir que me prepare una clase, yo ya tengo una idea base y sobre esa idea base, con el profesionalismo y los años y la experiencia, la experticia, hago cintura y lo modifico, pero me va a ayudar.
La secuencia didáctica. Yo les digo que me preparo la secuencia didáctica sobre tal tema, determinado tema, para estudiantes de primer año de la secundaria, una clase de 80 minutos. Y manda el inicio de la clase, 10 minutos, el tema. Desarrollo de la clase, 60 minutos. Cierre de la clase, 10 minutos más. Y prepara toda la secuencia. Después que me mandó la secuencia didáctica, le digo que me amplíe el desarrollo de la clase. Me amplía los temas del desarrollo de la clase. Después le digo, prepararme un trabajo práctico sobre esta clase que me acabas de preparar, esta secuencia didáctica, el trabajo práctico para dejar a los estudiantes. Y me preparo el trabajo práctico de tantas preguntas que yo le pido que me hagan, porque puede ser muchas preguntas, entonces yo lo tengo que acotar. Mariano enseguida le va a decir el cómo hacer todo esto. Por ahora yo le dejo la entrevista. Lista de preguntas para un debate. Lo hago una rúbrica de evaluación. Con Antonio hicimos una prueba de rúbricas de evaluación que vamos a utilizar para la cátedra. Perfectas. Solo hay que acomodarle las cosas, ponderarlas, las columnas y hacerles algunos arreglos. Pero perfectas las dos rúbricas que nos han preparado. Temario para dar un curso específico. Este curso lo preparó ChatGPT. No todo. No todo. Pero nosotros dijimos por dónde empezamos. ¿Por dónde empezamos? Le largamos a ChatGPT, nos dio una estructura y sobre esa estructura dijimos, bueno, ahora empezamos a trabajar sobre esto. Pedir referencias de autores. Muchas veces necesitamos en ciertos temas poder citar bibliografía y podemos ir a buscar. Pero, acá en estos tres ejemplos que voy a dar de realidad de ChatGPT, vamos a identificarlo un poco porque es bastante mentiroso. Resumen del libro. Le piden el listado de libros al ministro para la escuela. Uno de los libros se llama Mi abuela electrónica. No lo conseguíamos en las ¿cómo? El sitio Sur. Mi abuela electrónica. No lo conseguíamos en la librería de Mendoza. Buscamos, conseguimos en Buenos Aires, en la librería, una semana para que llegue, compramos, y dije yo, bueno, ¿de qué se trata? Preguntémosle a ChatGPT. Entonces, me habla ChatGPT y me dice, sí, que La abuela electrónica es un libro infantil que cuenta la historia de Valentina. Mentira, no existe Valentina en el cuento. Es un varón. Es un varón. Que la abuela vive en otro país. Mentira, la abuela no vive en ningún otro país. La abuela es un robot que está al lado del niño. Pero se lo dejo unos segundos para que me peguen una mirada con el chamullo. Tal cual, la guitarra con la que viene. Entonces yo pensé, como no había leído un libro, dije, mira, interesante, muy buena la historia. Cuando llegó el libro de Buenos Aires, lo primero que se fue a ver, lo empezamos a leer y no. Bueno. Otro ejemplo, búsqueda de información, imagen y presentación. Esto lo probé con estudiantes de primer año. Nosotros ahora estamos en la virtualidad, así que empezamos la semana que viene con los estudiantes de primer año de ciencia económica en tecnología de información. Así que ahí vamos a probar otras cosas que todavía no lo hemos podido probar. Pero bueno, probé con primer año de secundaria, y entonces dentro de un espacio parecido a tecnología de información, se llama educación tecnológica, los niños tienen que hacer búsqueda de información, selección de información, pasarlo a un procesador de texto, ahí aprenden sobre el procesador de texto, y después de eso tienen que hacer una selección del tema, hacerlo en una presentación para después lograr una presentación oral. Como trabajamos por competencias, la competencia es, sabe buscar información, la rúbrica también me lo dice ChatGPT, sabe buscar información, sabe seleccionar información, cómo lo lleva el documento, todo el listado de las competencias desarrolladas. Para la búsqueda de información le hice buscar con Google y le hice buscar con ChatGPT. ¿Qué hace? Yo no les pregunté a ellos con qué lo habían hecho. Después voy pasando en sala de informática, imagínense, uno va pasando por las computadoras. Entonces le leía el concepto que había encontrado. Y le decía, ¿eso es Google? Sí, profe. ¿Eso es ChatGPT? Sí, profe. ¿Cómo me di cuenta?
Porque lo que hace es dar conceptos como un copiar y pegar de Google. Es decir, eso no es igual. Pero el último párrafo, muy pequeño, a veces de dos renglones, o tres como mucho, hace un resumen de lo que acaba de decir. Y tal. ¿Por qué? Porque como sacó en 2 o 3 párrafos, sacó de distintos lugares, armó, repite, y después al final hace, entonces, en síntesis sería, en resumen sería, siempre larga eso al final, generalmente. Entonces, esto es para que lo tengan en cuenta, si de repente tienen un copiado pegado de un texto que le han pasado, se repite el primer y segundo párrafo y al final larga un charmulo de resumen. Yo trabajo en el Universitario Central, en el CUC. Ahí soy secretario docente, que vendría a ser como un secretario académico de la facultad. Viene una mamá, la niña se va de viaje de intercambio y viene desesperada porque necesitaba una carta para entregarle a un intendente para conseguir dinero y todo lo demás. Entonces me dice la directora, hacele la carta de recomendación, por favor. Necesito que tomes el rol de director de escuela secundaria. Ya Mariano le va a explicar esto. Necesito que tomes el rol de director de escuela secundaria y me realices una carta de recomendación para tratar el nombre de la niña, de tantos años de edad, me metí a la plataforma, tiene asistencia perfecta la niña, y tenía hasta el momento, ahora, todos 10. Tiene asistencia perfecta hasta el momento del ciclo lectivo 2023, con todas las notas subidas con nota 10. Y 2 o 3 cosas más. Me larga la carta de recomendación, justo para una 4, y a mí no lee, se lo mando a la directora. Me dice, ya lo hiciste, el ChatGPT, no te puedo creerlo. Bueno, pero soy sincero, no le iba a mentir que en 3 minutos, en 5 minutos le hice la carta de recomendación. Ella hizo algunas modificaciones, muy pocas, y imprimimos la carta de trabajo. Preciosa la carta. Esa niña le van a dar plata, no sé lo que va a hacer, porque es una luz, no sabe lo que es. Bueno, acá está la vuelta. Listo. ¿Qué no puede hacer la inteligencia artificial? También como una receta. ¿Por qué es lo que no puede hacer la inteligencia artificial? Decimos que lo que no puede hacer porque ahí es donde nosotros vamos a actuar. Porque no nos va a poder reemplazar en eso a los estudiantes ni va a poder reemplazar a los profesores. Entonces, nosotros tenemos que diseñar trabajos prácticos, exámenes, para trabajar por competencias, que es lo que tenemos en la facultad. Entonces, que estén alineados con habilidades, con conocimiento. Tenemos que pedir actividades o ejercicios prácticos que simulen situaciones del mundo real. Casos, en esta facultad, en todas las cátedras, podemos pedir casos del mundo real. Cuando al estudiante lo ponemos en la situación real del espacio que nosotros estamos dictando, exactamente no se lo puede hacer. Le puede dar un indicio, le puede dar algo como para que empiece, pero el resto lo va a tener que hacer. Realizar evaluación en equipo, verlo mientras que están trabajando, mirar, pasar, ir tomando notas, apuntes, cómo te demás, que no está haciendo nada. Hacer las rúbricas de evaluación, con nosotros, porque trabajar por competencia, hacer rúbricas de evaluación es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros justamente lo que le decimos al estudiante, mira, esta es la forma que yo te voy a evaluar, esta es la rúbrica, se la doy antes. Entonces, para hacer este trabajo práctico, trabajo en equipo, una presentación, cualquier tema que nosotros le pidamos, el estudiante tiene que ver esa rúbrica para adecuarse a eso. Utilizar herramientas de evaluación sobre habilidades blandas, eso también es muy importante, sobre liderazgo, por ejemplo. ¿Qué harías en el rol de gerente cuando vos estés recibido y seas gerente del departamento contable de tal empresa o de la administración? La retroalimentación, es decir, yo te doy esto, necesito que lo leas y que me lo devuelvas. En ese sentido, por ahí el ChatGPT, si lo mete, lo puede llegar a medir y traer. ¿Y qué queda? Por último, metí esta última vez por el tema de investigación. Hay muchos de los profesores de la facultad son investigadores, solamente les queda el tiempo, así que estos 4 puntos
Empezamos por el diseño de la investigación, me da una estructura. Yo le pido, ya me da una estructura. Entonces me orienta un poco. Yo puedo saber para dónde voy. Recogida de datos, búsqueda de archivos conjuntos, traducir fuentes en otros idiomas, pasa cuando estamos investigando, mucho material claramente está en inglés. ¿Qué hacemos? Subimos el PDF a Google que lo traduzca, o podemos copiar y pegar en ChatGPT y pedirle que me lo traduzca también. ¿Cómo analizamos los datos? Y la parte de la redacción. En la redacción yo le puedo pedir que tome un rol y que redacte de forma informal o de forma formal. ¿Bien? Bueno. ¿Qué más existe en la educación? Para cerrar. Crear presentaciones animadas. Cuando le pedí a los estudiantes que me buscaran la información, seleccionar la información, ChatGPT. Después eso lo pusieron en un documento. Y cuando tuvieron que hacer la presentación, también hay una inteligencia artificial que me hace la presentación tipo PowerPoint. Crear videos, ya lo mostramos. Clasificar textos. Esta, el plataforma OpenAI, yo le pongo un texto como docente, le traigo un texto, digo, me parece que este se ha copiado de ChatGPT. Agarro el texto, lo meto en esta plataforma, lo meto y le dice la probabilidad que existe de que haya sido realizado por una inteligencia artificial. Bien, lo he probado y es bastante, porque yo he escrito como inteligencia artificial, chamullando, escribí 2 párrafos, necesita 1000 caracteres para colocar. Y te da ya la probabilidad. Generar código para hacer la parte. ¿Cómo? Claro. Generar código para la página web. Sí, lo detecta, sí. Me detectó que lo había puesto. Cuando yo le puse, hice una búsqueda en ChatGPT y cuando lo puse en la plataforma, me dijo que la probabilidad era que se había generado por la inteligencia artificial. Y este es el código para hacer mapa mental. Saca el código, después se pone en otra herramienta y me genera el mapa mental. Y creo que con esto, sí, ya está. Muchas gracias. Bueno, espero que esté pasando bien. El anterior, a ver si anda esto. Uy, no. Lo puse al revés, perdón. Vamos a ver el juego. La verdad es que es bastante difícil hacer un resumen de todo lo que se puede hacer. Hemos tratado de poner en la presentación, de generar ideas, ¿está bien? Pero ahora con lo que le voy a comentar yo, van a ver que todavía se pueden hacer más cosas. Y de cada cosa que dijo Diego también habría observaciones, o tal vez, por ejemplo, no coincide mucho con el tema de la detección, porque he visto que cuando se detecta que está hecho por inteligencia artificial, uno de nuevo lo vuelven a meter y le cambian los parámetros. Y, o sea, si uno quiere, lo puede hacer que no se detecte con cierta facilidad. Por ejemplo, pasándolo de un a otro idioma, pasándolo por idioma y vuelve y ya no lo detecta. Claro, ahora, bueno, no me. No, esto, a ver, todo lo que nosotros digamos también, ya le digo, por ahí puede estar cambiando permanentemente. Eso es otra cosa. Bien, me toca un poquito la parte práctica. Ya no me voy a centrar en lo que es la generación de contenido del texto. ¿Está bien? Él acaba de comentar que se pueden crear videos. Será increíble, ¿no? Se puede editar videos ahora también pidiendo cosas, que antes era sumamente complicado, o ayudar a que nos hagan presentaciones, etcétera. Pero básicamente yo voy a la parte de generación de texto, pero estos principios también se pueden usar para hacer otro tipo de cosas. El prompt. ¿Han escuchado hablar del prompt? Bien. Bueno, el prompt es la forma en que nosotros podemos comunicarnos con la inteligencia artificial y básicamente es lo que nosotros le pedimos a la inteligencia artificial. Es una palabra que ya le digo, el 30 de noviembre del año pasado casi no la usaba y ahora todo el día estamos hablando de esto. Es la indicación que
nosotros le decimos, ¿qué es el prompt para este proceso? ¿Sabe qué es el prompt? The king. It's the king, el prompt. ¿Está bien? Básicamente ahora lo que tenemos que aprender nosotros es hacer prompt. Y ya con eso, listo, se acabó todo. Ahora resulta que nos enteramos que existía todo el prompt, ya le digo, hace muy poquito, y ahora ya están hablando de ingeniería del prompt. No sé si la han escuchado. Bueno, me parece un poco chamuyo también hay eso. Está bien, porque ahora yo le voy a dar en 10 minutos más o menos los fundamentos básicos, y la verdad que no sé cuánto más hay, pero básicamente lo que vamos a aprender es hacer prompt para poder aprovechar la inteligencia artificial. Bien, básicamente cuando vemos indicaciones de cómo se arma un prompt, es una frase donde uno le pide algo a alguna de las inteligencias artificiales y generalmente nos lo dicen en ese formato. Puedes escribir, ahí entre comillas una variable, entre consulta y una variable, de tal longitud, sobre tal tema, con un determinado tono, como dijo un poco Diego, y con un determinado estilo. Y entonces ahí nosotros podemos ir armando, a ver, hay muchos, van a encontrar otros más completos, ¿está bien? Y vamos a ver otros ejemplos que después se pueden ir combinando con esto. ¿Qué formato les puedo...? Bueno, en este caso lo que le estoy pidiendo, a ver si aprendí ahí, lo que le estoy pidiendo es que escriban. Se lo puedo pedir de distintas maneras, generar, escribir, redactarme, o sea, no es, se entiende el idioma, básicamente con los sinónimos. Formato, le puedo pedir formato que sea un ensayo, una carta, un artículo, un mail, un manual de instrucciones, o sea, realmente lo que necesite. Longitud se la puedo dar el número de palabras, cantidad de hojas, número de párrafos. El tema, bueno, el tema sobre el cual quiero que desarrolle lo que necesito, que tiene que ser lo más específico posible. El tono también con el cual se lo puedo pedir, algo quiero algo informático, algo académico, práctico, divertido, quiero algo humorístico, persuasivo, ¿bien? Un montón de cosas que le podemos definir. En el caso de Freud, por ejemplo, podemos pedirle que actúe como una persona en particular, ¿también? Ahí hemos puesto a Blas Pascal para hacer honor a los matemáticos y a los filósofos, ¿está bien? O una disciplina como que actúe como un determinado, o sea, dentro de una disciplina. Va a ser un psicólogo lacaniano, un psicólogo y va a contestar sobre un determinado tema. Hay muchas más, ¿está bien? Por ejemplo, puedo decir que quiero interactuar con vos como si fueras él. ¿Sí? Entonces hago un diálogo y me va a contestar como si fuera él. Yo le puedo preguntar cuándo nació, algunas cosas en general, y él me va a contestar, bueno, tomando ese papel de alguien que pueda estar cargado en su base de conocimiento. No sé si le pedimos de Tini, si va a poder interactuar como Tini, pero alguien conocido o famoso puede ser. Las acciones también, botones. Queremos que analice este texto, que me haga una síntesis, bueno, crear una serie de cosas que vamos a ver después, proponerme un tema de charla, hacer una crítica sobre tal texto, ¿está bien? O sea, hay muchísimas cosas que le podemos pedir. También Diego hizo comentario a que uno le pueda adaptar que lo que va a generar sea adecuado a alumnos de primaria, secundaria, al nivel que uno quiera, una determinada edad, destinado a docentes, también clientes de un negocio, etc. En algunos casos, si uno le pide un listado, bueno, que aparezca ordenado por algún criterio. Y también otra cosa muy importante que es el contexto, o sea, si lo estoy haciendo para una universidad, para un secundario, para una empresa de un determinado sector, ¿está bien? O sea, puedo definir muchas cosas. No estarán todas ahí, está bien, pero la verdad que la idea era un poquito listar todo lo que se puede hacer para que tengamos una idea de todo lo magnífico que puede ser esto. Bueno, ahora entramos un poco en la ingeniería del prompt.
Cuando empezamos, podemos escribir el prompt sin ninguna información previa. Cuando uno empieza, bueno, según también uno haya hecho el prompt, va a tener mejores o peores resultados, entonces uno después lo tiene que ajustar. La segunda input, ¿cuál es? Ya le estamos diciendo a ChatGPT que tenga en cuenta algo que él hizo antes, ¿está bien? Entonces, si yo le pido, por ejemplo, bueno, hay muchos ejemplos de recetas y eso, le pido un menú de 2000 calorías para la semana. Le hace un menú para la semana y después le digo, bueno, listame los ingredientes que necesito para ese menú. Y aparece un listadito con tanta papa, tanta batata, tantas cosas. Bien, entonces yo le pido algo y después le voy diciendo que vaya haciendo las cosas. Cuando hicimos esta charla, por ejemplo, ya que digo, me develó, yo le digo, no, vamos a poner una charla para la facultad, ¿qué podemos hacer, ChatGPT? Entonces hice la charla esa y se la presenté al GAP. ¿Dónde está el GAP? Está el GAP. Discutimos, bien. Le digo algún esquema, ¿qué te parece? El esquema que estamos siguiendo ahora, la parte digamos, primero la parte técnica, que se puede hacer, y después hablar un poco de la parte práctica. Entonces yo le estoy diciendo que el punto 1 me lo podés ampliar, el punto 1, el punto 2 me lo podés ampliar, el punto 3 me lo podés ampliar, y me fue generando todo. Lo pasamos y después nosotros dijimos, esto no, esto sí, esto me gusta, esto no me gusta, pero no tuvimos que empezar como de cero a trabajar. Y por último, ahí es donde es un poquito muy interesante, es cuando el input lo proporcionamos nosotros. Y por lo tanto ya viene de una fuente externa. O sea, es algo que le escribamos, le copiemos y le peguemos también adentro. Y, perdón, en este caso es cuando nosotros le copiamos o le pegamos algo. Es decir, por ejemplo, una prueba que yo hice con el texto de introducción a la informática que tenemos, copié 2 páginas, por ejemplo 3, y le digo, bueno, generar un examen de 7 preguntas con 3 alternativas cada una para cargarle con esto. No sé si lo puse, pero ya lo voy a explicar. Bueno, no hay ningún problema. Me generó 7 preguntas con sus respectivas respuestas. Las leí, de las 7, 5 me parecieron viables, la otra 2 las deseché. No, porque no me parecía que fueran interesantes, digamos, o adecuadas. Eran respuestas correctas, preguntas correctas, pero que no eran relevantes. No sé. Sí. En esto de profesionar nosotros mismos, sí o sí hay que copiar y pegar, no hay manera de adjuntar. En este momento no, en el ChatGPT gratuito, hay un ChatGPT Plus que tiene unos plugins que no los hemos podido probar, pero que lo vamos a probar porque nos van a autorizar a que lo probemos acá en la facultad. Ya estamos recibiendo apoyo, gracias a Dios, con esto. Y bueno, puede ser que haya otras posibilidades. En realidad, acá tenemos un alumno de economía que ha hecho el diplomado en inteligencia de negocios. Estamos dando también en nuestro laboratorio de ciencia de datos, y él está investigando en este momento maneras de hacer, digamos, un poco tu pregunta, que la voy a ampliar un poco, porque es lo que me preguntó Claro en febrero, cuando vi por las vacaciones, dije, ¿cómo podemos hacer que esta inteligencia funcione para los datos? O sea, ¿cómo podemos pasar de la facultad o de la materia? Bueno, eso es el santo grial en este momento, es decir, está medio planeta detrás de esto, incluido que estamos investigando el tema. Así que... Pero, por ejemplo, o sea, yo estoy pensando, si yo tengo una punta donde me he explicado un montón de variables, por ejemplo, esto, y yo le doy ese apunte que tiene 30 hojas, y donde en la práctica, después le digo, bueno, analicen todo eso para el alumno, o sea, copiar las 30 hojas. Claro, no, te explico. Hay una ventana que tiene ChatGPT, creo que era de 4096 tokens, que en realidad eso después se pasa palabras.
o sea, son menos palabras en realidad. El ChatGPT 4 tiene 8000 y están previendo ampliarlo, de tal manera que vos puedas copiar las 30 páginas. No me acuerdo bien ahora cuánto eso y cuántas páginas pueden ser, pero es limitado en este momento, es limitado. Por eso te digo que estamos trabajando, o sea, están todos trabajando en eso, a ver cómo se puede hacer. Que no usan esta tecnología, nada más que le ponen algunos condimentos y programas. No está siendo del todo eficiente como dice la se está trabajando también en eso. Porque yo recomiendo es clasificar. No, pero 30 claro, no, pero, o sea, eso me sirve, por ejemplo, a mí para, o sea, darme cuenta de que, de alguna manera, se pueden hacer, copiando, o sea, pegando una carilla con explicaciones de varios ejemplos, y luego, bueno, aplicarlo en, o sea, hacer como un proceso de largo, donde yo digo, la manera de hacerlo el apunte completo para que, ¿sabes? Sí, por ahora el límite es ese. Está limitado a eso. Y estos plugins que yo digo que tiene este plus, justamente son como manos y ojos que le van a permitir mirar otra cantidad de información. Pero bueno, está en investigación eso en este momento, está en desarrollo. Por ahora se tiene que conformar con copiar no sé cuántas páginas, no sé cuántas páginas, algo así, procesar por parte, digamos. Bien. No, de nada. Aparte del esquema que les di recién del prompt, les voy a comentar ahora todas las palabras que pueden tener sentido dentro de ese prompt, que combinadas hacen un montón de cosas. Primero, bueno, le podemos pedir que escriba algo, ¿está bien? O sea, un cuento, un documento, un artículo de un blog. La verdad que estamos siempre orientando a la educación, pero la verdad que esto hoy en día, todo lo que es marketing y todo eso, cuando tienen que generar todo lo que son publicaciones para los blogs, para atraer clientes y todo eso, la verdad que lo están usando un montón, o sea, los que hacen blogs y todo eso, por ahí cuando dicen, no sé qué escribir, o qué cosa interesante, bueno, vienen y le piden a ChatGPT que les dé ideas. Me adelanté, por ahí hay un poquito más adelante eso. Él actúa, bueno, que también lo dijimos, o sea, hay distintas maneras de decirle que actúe como un determinado profesional, actúa como un administrador de actúa como un administrador de empresa. No, eso no. Bien, lo de parte de CREA, lo he orientado mucho porque esto también, para todo lo que es la informática y todo eso, crea código de distintos lenguajes. Francisco es programador activo en este momento, líder de este proyecto, y me dice que genera código, no sé qué porcentaje. Bastante evidente, y conseguimos, casi como usted, tocar dos cosas. Es impresionante. Nosotros, por ejemplo, en tecnología 2, en la unidad 2, vemos el lenguaje SQL de consulta de base de datos, hoy está súper de moda por el tema justamente del análisis de datos, porque de ahí sacan los datos para analizar, también con SQL. Yo les cuento, también esto con el input, les cuento, entro a la base de datos, y le digo al ChatGPT, mira, te voy a pasar una estructura de una tabla, y después te voy a hacer una pregunta, pero es todo literal, así. Si no te voy a pasar la estructura de la tabla, pues voy a pedir una consulta de esta tabla. Me dice, sí, con mucho gusto, ¿me puedes proporcionar la estructura de la tabla? Voy a la base de datos, pongo copiar, estructura de la tabla, se ni siquiera la escribo, pongo copiar, se la pego, dice, ya tengo la estructura, ahora, ¿qué necesitas que haga? Bueno, quiero que me listen los clientes de Guaymallén que tengan, como que un campo de deuda mayor a 10.000 pesos. Entendido. Cele, papá, me hace la secuencia. O sea, quiero que nosotros le pedimos a los alumnos, le aviso, o sea, yo le doy a los alumnos y lo que tienen que hacer, hoy se lo pueden pedir al ChatGPT. Y no solo eso, sino que me hace la instrucción de SQL y al lado me va poniendo
esto hace tal cosa, lo otro hace tal otra. Y lo hacen distinto en lenguaje. No solo esto, no lo he probado, pero yo tengo un código, no sé, JavaScript, y le digo, necesito este código en Python, y me lo convierte a lenguaje. O sea, realmente para la parte de tecnología y todo esto es impresionante. Y la palabra crea se puede usar para que cree otras cosas también. Quería comentarte, parece que también se puede hacer esto, por ejemplo, en matemática, se puede introducir un ejercicio de matemática y lo resuelve. Sí. Eso lo hacen nuestros alumnos hace años. Bueno, Pero si pero aparece lo siguiente, el alumno, que yo podría enseñarle eso al alumno, no lo podría escribir, explicar paso a paso cómo viene resolviendo y por qué, y dame las justificaciones. Porque justamente, ¿qué ocurre muchas veces a los alumnos? ¿No? Se supone ejercicios que tienen que ver, resolver con derivadas. Y en realidad no comprenden ni la derivada, no se aprendieron de memoria las derivadas, no saben cómo sumar, restar, multiplicar, dividir, sacar la raíz cuadrada. Tiene que ver con lo que están comprendiendo. Claro, y entonces el alumno le puede pedir que le vaya explicando cómo resolvió el ejercicio paso a paso. Exacto. Que es justamente eso que muchas veces le pide las lecciones, no le dicen a no dicen otra, pero no puede permanecer. O sea, clase de consulta, te preguntó que no Bueno, la verdad que sí, o sea, una de las grandes funciones que tiene es ser un tutor. Y aparte de pedirle algo, uno le puede pedir decir paso y la explicación. Exactamente. Bien, con respecto a esta palabra, la palabra lista o la palabra tabla es, como le decía, el formato de salida, aparte de escribir párrafos, básicamente aparte de párrafos puede hacer listados con viñetas o con numeración y puede hacer tablas. Por ejemplo, de nuevo, haciendo una rúbrica, le pedí que a una determinada rúbrica me hace un listado con los ítems y los grados de graduación en una lista. Después le digo, esa rúbrica, por favor, me la podés dar en formato de tabla, en las filas, los criterios, las columnas, las valoraciones. Encantado, sí, claro, encantado. Entonces me hace, ya me hizo la rúbrica y después le pedí que me la pusiera en formato de tabla y les cuento, después queda, todavía no he encontrado icones, pero no las pude copiar y pegar, pero sí me meto en Conet, le digo que voy a evaluar una rúbrica y voy copiando de ChatGPT a Conet y hago la rúbrica. Que antes no lo hacía porque perdía mucho tiempo pensando en la rúbrica. ¿Está bien? Ahora yo la ideo, él me la hace, yo la corrijo, le cambio las cosas, ¿está bien? Y después lo que hago es copiar y pegar y ya tengo la rúbrica medio de pensar y medio de escribir. ¿Bien? Entonces hay varias cosas. Traducir, bueno, ni hablar, también los modelos están entrenados en determinados lenguajes. ¿Me pasa? Bien, voy a tratar de terminar, cosa que es difícil. Traducir textos, también es muy conocido el tema de que hay más documentos científicos y todo eso en inglés, entonces para ciertas cosas preferible preguntar en inglés. No hay problema, pregunto en inglés, después el resultado que me da le digo traducirlo en español. Traduce todo adentro de la misma ventanita. Bueno, hemos hablado mucho, resumir textos, sacar las ideas principales y la longitud que yo quiera. Todavía quiero resumir este texto en 3 párrafos o lo voy simplificando. Y a veces el mismo documento, eso lo hemos probado, el mismo documento es decir, lo quiero para el nivel universitario, resumen, lo quiero para el nivel secundario, impresionante cómo se la ingenia, y lo quiero para el nivel primario y siempre te va buscando cómo hacerlo.
generar ideas, dame ideas para escribir un blog, como le decía recién, sobre tal tema, para tal empresa. Bien. Bueno, definir conceptos y ahí lo que estábamos hablando, o sea, explicar. Este es el problema porque, bueno, como verán, soy bastante entusiasmado con las pascales. Y el perro que tuve son pascales, me aviso. Le pedí eso, le digo, a ver, explícame, el corazón tiene sus razones que la razón desconoce y me parece que lo explicó bien. Capaz que si lo ves profesora ya dice no, pero me parece que lo explicó bien, ¿está bien? Entonces yo le puedo decir, explícame tal cosa, mi hijo es alumno de profesor de filosofía, que ha pensado que él, no en la clase tuya nada más, en las otras clases también, él está con la computadora y cuando le dice algo se lo pregunta, o le está hablando de Hobbes, y dice, mientras la persona nada de Hobbes, yo le pregunto, aquí se pone el contexto histórico de Hobbes, para poder entender un poco más, y entonces por un lado escuchaba al profe, por otro lado iba consultando al ChatGPT las cosas que no entendía, lo que se las quería que se las explicara de alguna manera. Así que para explicar, estamos muertos. A ver, bien, vamos a ir rápido porque se nos pasó el tiempo. Básicamente lo que quería resumir acá es que para usarlo le requiere una preparación previa, ¿también? Y en este caso, bueno, no lo puse ahí, pero creo que él decía que si tuviera un problema, una hora para resolver un problema, estaría 55 minutos pensando en el problema y en 5 daría la solución. O sea, como que uno cuando se prepara para pedir el prompt, en realidad el alumno estaría estudiando, estaría preparándose para pedirle algo al ChatGPT, ¿también? Ver todo y bien la definición de lo que necesita. Y después tiene que tener el criterio del proceso de ver si es lo que quiere, si es lo que no quiere, y hacer esa retroalimentación manteniendo un diálogo con el modelo. En general, no se consiguen buenos resultados con un solo prompt, uno lo puede arreglar y si no tiene que hacer un diálogo. Cuando el ChatGPT se va al pasto, como dice el hijo, en algún momento, sobre todo por la historia que va guardando, como tiene un límite de historia, una vez que se fue al pasto, es difícil que retorne. Y lo hemos visto en la charla de administración, antes de la charla, Ricardo Fornero fue el primero que habló de esto en la facultad. Cuando estábamos preparando, él hizo unas preguntas y zanateaba de una manera. O sea, primero se equivocó y lo quiso corregir, y no, ya le dice, no, esto me está mintiendo mal. Así que acá hay que tener claro que pueden tener una respuesta, debemos procesarla y esta experiencia también, que sería otro de los mensajes que quisiéramos dar, es que la verdad que lo tenemos que empezar a usar, porque así como esta experiencia que te digo, que me dice, mira, una vez que se equivocó, es conveniente, tú le puedes poner, olvidar todo lo que hablamos y empezar de nuevo. Se puede poner, o empezar un diálogo nuevo en la interfaz. Entonces uno arranca limpio, también uno arranca limpio, porque si no ya se empieza a confundir. Y es muy importante tener en cuenta esto de las respuestas erróneas, sesgadas o alucinaciones. Como está cargada la información de Internet, está sesgada y aprende sesgado. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Y lo de las alucinaciones es exactamente lo que dijo Diego, es decir, son modelos que también como dijo Francisco, como esto es probabilístico, la verdad es que el sistema no sabe qué está contestando ni entiende. O sea, es un cálculo, también es un cálculo. Entonces, si a mí me preguntan algo, lo más probable es que sea esto. Genera una respuesta, lo malo es que es muy convincente. O sea, dice que bueno, la verdad que sí. Bueno, por eso hay que prepararse y por eso no es tan fácil que alguien presente algo. También, no es verídico, pero sí. Claro, o sea, vos lo lees y parece que es verdadero, pero en realidad es falso. Bueno, todo eso son las famosas alucinaciones. A ver, después lo podemos hablar un poquito más, pero la idea era que si la IA me genera un texto, los alumnos tienen que
va a ser todo un proceso, lo mismo que hacemos nosotros cuando hacemos algo, verificar, fundamentar, ampliar, profundizar para llegar a un resultado final. Es decir, que eso bueno, sería algo de lo que tenemos que hablar y ver cómo vamos a orientar a los alumnos para que realmente nos usen bien. También mi hijo me lo dijo esto, yo tengo una cuestión por ahí, se me dice, mira, le he enseñado a muchos a usarlo para que lo usen bien. Hay algunos que por ahí les piden algo y presentan eso. Son malas las cosas que presentan. Malas las cosas que presentan. No en tu casa, profe. Me dijo, no, no en la clase de no, me cuidan todo. Bueno, hay que discutir, digamos, hay que discutir esto, ¿no? Decir bien cómo lo vamos a incorporar dentro. La verdad es que verdaderamente no es tan fácil dar resultados satisfactorios si no hay un proceso. Si no hay un proceso, no es tan fácil. Vamos a compartir en todo caso la diapositiva por una cuestión de tiempo, pero hay por ejemplo, crear un mapa mental, uno se lo define, le da las ramas y sus ramas de mapa mental, después uno le dice que lo pase a código Markdown, que es un código para la computadora, y después de ese código Markdown yo lo puedo incorporar ahí en el sistema como Mindoc, como DeepMind. Bien, es un ejemplo más o menos que quería decir recién. Le puedo generar y cargar o exponer o cargar en algún software o algo. Después, en todo caso, pegan una miradita, pero era para que tuvieran ideas generales, crear metáforas para explicar cosas, ¿está bien? O sea, una analogía, una metáfora para explicar un tema, entonces ahí le preguntamos sobre tensión, corriente y resistencia y me da un ejemplo de si fuera una tubería con agua y qué significa cada una de las cosas. Hay varios ejemplos. Bueno, que actúe como alguien, esto ya lo hemos dicho. Esto que nos queda, también por nada más, no me acuerdo. Bueno, acá tienen ejemplos en la presentación de cómo ir armando. Bueno, y esto es lo que les dije, que se puede importar o ver la manera, la pregunta y respuesta creo que sí se puede importar en los cuestionarios de Conet. Todavía no lo he investigado. Bien. No, claro. Sí, no, están preguntando que si yo hago una pregunta y yo te hace la misma, exactamente la pregunta, si el resultado es exactamente igual y no. Uno le puede poner incluso uno mismo, regenerar la respuesta que aparece abajo ahí abajo aparece regenerar y te va a dar otra respuesta. No lo hemos hablado ahora, pero hay cosas que uno puede definir, que es el color, que se llama, y otras cosas que se pueden definir para modificar esto. Y bueno, ahí van a estar, bueno, generar, por ejemplo, de este tipo de cosas con palabras para rellenar y eso. En ese link lo vamos a dejar ahí para que puedan acceder a una carpeta compartida. Miren, básicamente hay una sobreinformación de esto y la verdad que la idea de esta charla era fijar un poquito cuáles son los criterios que nos parecen válidos. En esa carpeta van a encontrar una publicación que se compartió en el grupo de administración que es de la UNESCO, que la verdad que de las 500 cosas que no hemos visto nos parece como un eje muy adecuado para empezar y que habla de toda esta temática. Y van a encontrar algunos documentos como una página web que se llama Learn Prompt, de aprender a hacer prompt, donde básicamente, por lo menos mi criterio es que si uno entra ahí, se convierte en prompt engineering, ¿está bien? O sea, por ahora no hemos descubierto nada. Y por supuesto que también hay lo que se llama el hackeo de prompt, que ya siempre lo inventan el informático muy rápido. Entonces, las cosas que están indicadas que no puede hacer ChatGPT, hay algunos prompts que dicen que lo hackean y uno puede obtener, a ver, para que esto funcione tan bonito y sea tan educado, es que está muy limitado, ¿está bien?
Francisco me decía hoy que muchas de estas inteligencias artificiales que se liberaron antes no tenían límites y había que sacarlas porque enseguida empezaban a contestar cualquier cosa incorrecta. Esto está muy limitado. También se puede aprender a hacer algunos grupos para que responda más allá de esos límites. Así que hay muchas cosas. La verdad, chicos, hemos seleccionado 4 o 5 materiales que son como para arrancar bien, digamos. Y si ustedes buscan, va a ver, hay marcas de cosas, pero hay mucho chamullo también. Hay mucho chamullo. Entonces, arranquemos bien con eso. Si ya le sacaron la foto o después lo vamos cambiando, les voy a pedir, como para saber si ha sido muy aburrido o no, después si pueden hacer, son 4 preguntitas esa encuesta. Se nos ha pasado mucho el tiempo, la verdad que estamos dispuestos a contestar preguntas. Empezamos a trabajar con este tema para un poquito conocerlo, además, pero no lo termina acá. Tenemos que dar. Si no se quieren hacer una pregunta, Yo quizás y hay que empezar a empezar, ¿no? Porque esto está, los alumnos lo van a usar, las empresas lo están usando, hay cientos de usuarios. Sí, no, yo agradecer que sí que me quedó una frase cuando dijiste para explicar esta muerte. Creo que también eso lo ocupa como docente a salir de ese lugar de estar explicando. No es el maestro, el moderador. Entonces, cuando estás, por ejemplo, el hijo de buscar contexto. Pero un pegado de lo que escuchaste con lo que sea y sacar eso El gran temor que hay ahora con respecto a la evaluación, o sobre todo cuando uno le pide trabajo clínico y todo eso. La verdad que sería una gran oportunidad de repensar muchas veces, porque ahora las charlas muchos dicen, ¿qué es lo que tiene sentido de enseñar? ¿Qué no? ¿Y qué cosas nuevas podemos plantearnos, ¿no es cierto? Con respecto a la evaluación y todo eso. Yo, en general, en el principio, desde que lo conocí, es que el alumno se lo va a usar, todo lo vamos a usar, y que después tenemos que, o sea, trabajar sobre eso. O sea, es un material sobre el cual uno tiene que trabajar, no es algo final. Para mí una reflexión. Hemos estado analizando este fenómeno, no puedo prescindir todo el análisis de recordar lo que fue hace un par de años atrás el fenómeno de las criptomonedas, de la tecnología blockchain, etc. Recuerdo una jornada que hubo en la que se hablaba de esa tecnología como la panacea y que se quedaba fuera de otro producto. 3 meses después vino el cripto crash, ¿no es cierto? Y el Bitcoin bajó de 60.000 abajo de los $20,000. Y recién a partir de ese momento se empezó a considerar la prestarle más atención a ese fenómeno que no era tan sencillo que merecía ser tomado en consideración, se empezó a caminar como sobre el huevo y se empezó a pensar en la necesidad de regular. Frente a toda nueva tecnología que crece así de esta manera, exponencialmente, es inevitable que se transite por un proceso evolutivo, ¿sí? Y este crecimiento exponencial, aparejado a la misma novedad, que acerca inevitablemente en algún momento a una curva en la que te terminas asomando a un abismo propio del abuso, del uso irresponsable muchas veces, que te debe tener que desacelerar, pararte y recapacitar, y que tarde o temprano tengas que regular. Creo que estamos en ese tránsito de la evolución.
Y creo que va a hacer falta algún gran susto a escala global, producto del mal uso de la tecnología experimental, como para que nos paremos primero y digamos, a ver, momento, esto hay que tomarlo más en serio. Claro, digamos, como toda herramienta de informática se puede usar bien y se puede usar para mal. Como un martillo. Compartir. Bien. La Sí. idea, Sí, sí. el tema, quiero conocerlo, vamos a hablar lo que quiera hacer. Primero conocerlo, yo creo que sería que lo van a usar, porque esta modalidad que el rol de docente empieza a cambiar la habilidad y la capacidad de disciplina. Ese es el desafío. Ese es el gran desafío. Hay que empezarlo a abordar, es un crash que tenemos como cualquier cosa, empezar a analizar el chat, ver cómo se va a trabajar. Nosotros decíamos, bueno, primero contamos de qué se trata, pero después tenemos un instante de taller, una cosa que algunos estaban con los temas, ya lo de la mano, entonces, ¿cuántos de ustedes ya lo están manejando? Porque no es lo mismo que hoy día se están enterando lo que es aquellos que ya lo están utilizando, para trabajar de otra manera. A ver, esto no si lo traemos a la facultad, ¿con qué criterios se van a empezar a utilizar? No es que lo vamos a prohibir, ¿cómo lo utilizamos y lo introducimos en las clases, en las actividades, en las mismas tesis? Es decir, hemos pensado, bueno, ¿qué hacemos para hacer que las carreras que terminan una tesis? Es como cuando yo creo que amerita esto, un trabajo de todos nosotros. No hay en cada uno de nosotros una función, sino que el trabajo compartimos a tratar de definir, bueno, cómo lo abordamos. Ese es un poquito el planteo que ya traíamos, me pareció re interesante. Y mira que algo que está complicado es tan sencillo. Entonces, un poco trabajarlo de esa manera y después tener la optimización de los segundos etapas, porque lo que ustedes, porque en mi cátedra, en mi trabajo, en lo que yo hago, cómo se introduce, cómo lo puede introducir el estudiante, pues esa mirada del estudiante, del profesor, cómo lo abordan también es interesante, porque quizás en lugar de estar en lo que hacen ustedes que nosotros trabajamos juntos sobre lo mismo. Eso es un poco el planteo que deberíamos hacer bien. Después de esta instancia, trabajemos sobre esto que digo, bueno, cómo se introduce dentro de la facultad. Todavía no sabemos qué va a hacer la universidad, pero tampoco podemos seguir esperando. Ahora que ya como facultad empecemos a definir cómo lo vamos a trabajar. Le preguntamos a usted. O le invadimos a usted directamente y le damos Hay una imagen que tenemos que evitar, que creo que para eso es la charla y el planteo, que aparece en tu clase un alumno pensando que el profesor no sabe por qué contestaba el práctico con ChatGPT. Y el profesor que está acá está pensando y dice, el alumno no sabe que esté preparado la cosa con ChatGPT. Entonces, ¿para qué vamos a estar teniendo? No lo usamos, bueno, aprendemos la cosa y aprovechemos esta calidad. Daría pena. Sí. el laboratorio era una aula virtual, donde ellos van a ir agregando material, obviamente está quedado modelo, que saben que no está. Sí, lo hacemos. Ahí está, mirá. Ahí hay unos documentos seleccionados, ¿bien? Y hay un archivito donde están los links, donde podés entrar y te creas una cuenta ahí. En este momento hay uno que se los recomiendo que es espectacular, se llama Lucía, con Z, de luz y hay inteligencia artificial que se usa en el celular, te aparece como un contacto de chat de WhatsApp y es simpática. Hola Lucía, hola, ¿qué te puedo ayudar hoy? Me encanta.
contacto bárbaro. Hola.